contamina el paisaje urbano. Está con nosotros esta mañana y nos da gusto recibir al diputado federal Mauricio Tabe, diputado local por el Partido Acción Nacional. Bienvenido, diputado, muy buenos días. Muy buenos días, Salvador, buenos días al auditorio. Estaba usted viendo lo que nos decía ayer el secretario Felipe Leal. ¿Qué piensa de este tema? Bueno, que en primer lugar el PAN está a favor de que se regule el tema de la publicidad. Esa es una buena medida, digamos. O sea, realmente esta ciudad sí requiere regulación, orden, porque vemos prácticamente publicidad por todos lados, de todo tipo, de todos tamaños. Yo decía ayer que esta debe ser una de las ciudades más contaminadas del mundo en ese sentido. Con visualmente es muy contaminada, ¿no? Pero nosotros criticamos ahí la parte en cómo se hizo el proceso de regulación, ¿no? Hubo un proceso ahí como de negociación de la ley, quizá poco transparente, que a lo mejor hubiera dado mucho más certeza si se hubiera hecho de forma mucho más abierta. ¿Negociación con quién? Por ejemplo, en este caso con las fracciones ahí en la Asamblea Legislativa hubiera sido mucho más, hubiera dado más certeza si se hubiera expuesto mejor los argumentos con todos los diputados de todas las fracciones, ¿no? Pero hay ya una tendencia pues en la Asamblea de que solamente pues ya se ponen de acuerdo entre la mayoría y prácticamente imponen una decisión, ¿no? A ver, aquí en todo esto aparece, diputado, vamos ahorita a hablar del tema y de los datos que usted nos trae. El diputado Mauricio Tabe se ha metido a fondo en este tema de la publicidad exterior. Aparece ayer mencionado en un reportaje que presentábamos y se lo preguntamos directamente al secretario Leal, el nombre de Ricardo Escoto. Él es dueño de la empresa Publicidad Rentable, que en el padrón de los anuncios exteriores en la Ciudad de México, fíjese, hay 1,331 espacios con permiso de la autoridad. De esos 1,331, 452 le pertenecen a este señor, es decir, casi la mitad, ¿no? Bueno, un 30, entre 40%. Sí, esa es otra parte, ¿no? Que ha sido muy sospechosa, a lo mejor la forma en cómo se han asignado. Sin duda este es un tema de un conflicto de intereses, ¿no? Porque tantito mueve la ley o la autoridad hacia un lado y van a brincar unos y tantito se mueve para el otro, claro, y van a tener siempre la misma reacción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Que se hagan los procesos de manera muy transparente para evitar para evitar que haya dudas sobre cómo se están asignando los espacios. Lo que a nosotros nos preocupaba de este proceso poco transparente, de cómo se hizo la ley, ¿no? Y de cómo se tomó en cuenta, pues en este caso a las otras fracciones parlamentarias, lo que nos preocupaba es que hubiera una intención como del gobierno de meterse en la industria y acomodar la industria a su favor. Yo no sé si para sus amigos o no, pero sí intervenir en la industria y modificar el esquema actual de participación de las... ¿Por qué le preocupaba eso al PAN? ¿Ustedes tienen también algún interés con alguna empresa? No es que haya algún interés, sino que viéramos que el gobierno abre una oportunidad para ganar aliados políticos, ¿no? Y que eso ponga en desventaja a las campañas del 2002. Sí, que es exactamente, ¿no? Que eso ponga en desventaja el tema de la competencia y que entonces el tema sea un tema de aliados y de enemigos, sino un tema de regulación de la publicidad en la ciudad, ¿no? Entonces, a ver, el 13 de mayo entra en vigor esta nueva ley que ustedes aprobaron en la Asamblea Legislativa. Sí, entró en vigor. Entró en vigor. Se dice que tienen de plazo hasta... ¿Qué plazo era para retirar los anuncios ilegales? Pues ya se había vencido el plazo. El 20 de mayo, ¿no? Sí, y lo que se requiere, bueno, pues es retirar los anuncios. También se requiere que el gobierno de la ciudad ya publique el reglamento. Y bueno, con eso vamos avanzando en que la ley realmente tenga una aplicación, se traduzca en ver la ciudad diferente, ¿no? A ver, yo vuelvo a este tema del señor Escoto porque nos dan un dato que dice que este mismo señor que tiene la mayoría de los permisos para anuncios en la ciudad es el dueño de la empresa que se encarga de retirar los anuncios ilegales. O sea, como un participante en este mercado le dan también o le asignan la labor de retirar los anuncios ilegales y dicen que muchos no los ha retirado pues porque o son de él o son de sus amigos o... Sabemos que en este tema de disputa de intereses puede haber mucha información y ahí nos gustaría mucho que la Secretaría de Desarrollo Urbano pudiera comparecer en la Asamblea pues para que expliquen toda esta información y aclaremos toda esta información, porque siempre en las disputas de intereses cada quien trae la versión que le conviene, ¿no? Entonces estaría citando al secretario, podrían llamarlo a que comparezca. Que comparezca y que presente la información. Yo creo que eso, lejos de debilitar al gobierno, lo fortalece, porque despejamos las dudas que hay, despejamos acusaciones que quizá puedan estar infundadas, pues basadas en intereses particulares de un grupo de empresarios y con eso creo que se adquiere mucho más certeza
pues la acción del gobierno, ¿no? O sea, sí falta transparencia en este tema. Ustedes coinciden en que hay cosas que no están del todo claras. Y comunicarla con todos los actores políticos, ¿no? Nosotros sentimos que no tenemos toda la información de lo que está sucediendo y eso nos ayudaría muchísimo también, pues a evitar todas estas dudas que afectan a la credibilidad del gobierno, ¿no? Ahora, diputado, hay una situación que se está dando aquí en esta decisión de retirar la publicidad que no tiene permisos. Vimos un caso la madrugada del martes en donde una mujer se sube a un espectacular para tratar de impedir que lo retiren, amenaza incluso con lanzarse al vacío si le insisten en retirar su espectacular, porque ella lo que dice es: yo recibo una renta de 15,000 pesos mensuales por este espectacular y con eso me he mantenido los últimos 20 años. Ese es un problema grave porque... vamos a ese tema. Porque si con esta nueva ley se hablaba de 4,800 espectaculares que se iban a retirar de los que están colocados en las azoteas, porque esos ya no están permitidos. Solamente están permitidos los espectaculares que tienen el tubo el unipolar, ¿no? Que viene la columna desde el piso. Que está cimentada. Y con esto, 4,800 pues viviendas iban a dejar de percibir esta renta del espacio. Ajá. Y también un tanto aproximadamente de 1,000 espacios para muros. Ajá. Entonces, sí va a haber una afectación a la economía de las familias, ¿no? Claro. Esto es un hecho. Y era algo que le decíamos al gobierno que teníamos que ponderar pues también en esta valoración, porque son 5,800 fuentes de ingreso pues que van a quedar eliminadas. Hay un movimiento ya de los campesinos ejidatarios de esta zona de la carretera México-Cuernavaca, donde han iniciado los operativos. Ayer el secretario Hernández mostraba fotografías donde ya han retirado varios anuncios de esta zona. Hay un movimiento de ejidatarios que están dirigiendo una carta a Marcelo Ebrard, jefe de gobierno. La Comisaría Ejidal del Pueblo, el Guarda, está acusando que pues están llegando operativos para retirarles sus espectaculares, y no solo eso, sino que les dejan dañados sus terrenos, sus cercas. Lo que ellos dicen es que pues esta forma de ingreso se ha convertido en una parte de su sustento de las familias, y que si se los quitan de repente pues va a haber una afectación a estas familias. Pues. Sí, es que normalmente se ha visto como los intereses de los que tienen voz en las cámaras, ¿no? En el Consejo de Publicidad o en el Consejo de Publicidad, ¿no? Pero hay muchas familias que no están teniendo esa voz y que están siendo afectadas. Ahora, tenemos que encontrar el punto de conciliación entre el orden y la menor afectación económica para las familias, claro, ¿no? Que es un tema... Sí, porque hay casos como estos, señores, dicen: nosotros tenemos 20 años con ese anuncio y ya es para nosotros un ingreso. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo trata la autoridad esto, cómo lo tratan también ustedes en la Asamblea. Por lo pronto está la petición de que comparezca el secretario y que transparente. Entre más información presentemos, creo que le damos más certeza a la gente de que no hay mano negra en este proceso. Pues eso es lo que hay que aclarar, que no hay mano negra y que todo se está haciendo conforme a la ley. Muchas gracias, diputado Mauricio Tabe, por estar con nosotros, diputado local por el PAN en la Asamblea Legislativa. Y bueno, vamos